Entonces vamos a iniciar con esta clase número 3, que me da mucho gusto acompañarlos el día de hoy. Yo soy la profesora Carla Santibáñez y voy a estar con ustedes en esta preparación para rumbo su examen de admisión para todos aquellos que aplican tanto premedicina como ciencias de la salud. Espero que todos estén muy bien y que se encuentren listos para esta nueva clase, que además de ser una clase esencial, que nunca falta y que de hecho es de los temas que siempre se incluyen tanto en su examen real como en su guía interactiva de Etsani 2, que ustedes pueden revisar de forma gratuita. em, Siempre hay una pregunta de este tema, entonces es esencial, pero algo interesante es que además de ser esencial, es una clase que yo les prometo que es divertida. Es una clase que nos interesa y que nos emociona porque vemos preguntas y temas relacionados obviamente con el área de ciencias de la salud, que es algo que nos apasiona a todos los que estamos aquí, y entonces creo que es una clase que van a disfrutar. Va, entonces, una vez dicho eso, vamos a comenzar con la clase de signos y síntomas. Cualquier duda que tú vayas teniendo a lo largo de la clase, por favor, pónmela en los comentarios para que yo pueda contestarla y que de esta clase te vayas súper listo y súper lista para tu examen con el tema de signos y síntomas. Que si a una pregunta te aparece este tema, tú digas, yo la puedo contestar correctamente porque vi mi clase con UNX en TikTok en un en vivo y puedo contestarla, ¿sale? Entonces, aquí preguntan cómo puedes ver las clases pasadas. Se van a estar publicando en este canal de TikTok para que tú puedas ver las preguntas de forma rápida y que puedas contestarlas y puedas interaccionar con nosotros, ¿sale? Entonces vas a poder ver todas aquellas preguntas que ya se han publicado y que siempre estas preguntas van con un contenido directo a tipo exánidos, ¿va? Tanto para ciencias de la salud como para premedicina. Y esta clase también se va a estar publicando posteriormente en este canal con las preguntas específicas que estaremos revisando. El día de hoy vamos a hacerlo de forma dinámica. Yo les voy a presentar tipos de reactivos que se presentan en el examen real y también en estas guías interactivas con las que podemos estudiar para poder aprobarnos estos o comprobar estos conocimientos que vamos a ir adquiriendo, ¿sale? Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Luis Conchas y quiero hacer una pequeña pausa a esta clase que estás tomando con el doctor Dani o con la doctora Carla de preparación para tu Exani 2, módulo de premedicina o módulo de ciencias de la salud. Quiero que conozcas el curso de UNX especializado en estas áreas, donde vas a tener clases en vivo, acceso a una plataforma, ejercicios de práctica, exámenes de simulación y acompañamiento en asesorías para que domines todos los temas que necesitas saber para premedicina, ciencias de la salud o incluso biología. Como puedes ver en la imagen, vas a tener acceso a la plataforma desde el mes de febrero hasta junio de 2026 y tenemos dos alternativas para que tomes las clases en vivo. La primera es, el primer ciclo es del 9 de febrero hasta el 27 de marzo y el segundo ciclo es del 6 de abril al 22 de mayo. Existe la alternativa lunes, miércoles y viernes o la alternativa sábados y domingos, la que mejor se adecue a tus tiempos de estudio. Debes saber que existen precios preferenciales para alumnos activos de UNX, incluso desde membresías. Pero si tú quieres tomar solo el programa de premedicina, también existe un precio regular para que te puedas integrar en la modalidad que tú quieras. Y recuerda, lo más importante es que te enfoques en los temas que sí aparecen y cómo se preguntan en tu examen de admisión. Por último, te dejo una imagen donde vas a poder observar cada uno de los temas que se van a ver durante estas 7 semanas en el ciclo 1 o en el ciclo 2 para que estudies, te prepares para tu Exani 2, para los módulos de premedicina, ciencias de la salud y superes con éxito tu próximo examen de admisión a la universidad. También te dejamos los teléfonos o en la descripción del video un enlace para que puedas pedir más información, te inscribas y te pongas a estudiar para tu examen de Exani 2. Entonces vamos a comenzar, chicos, con nuestra primera pregunta. Yo siempre les digo a todos mis alumnos que para poder nosotros conocer un tema tenemos que empezar sí o sí definiendo lo que es un signo o lo que es un síntoma. Y esta pregunta que se nos muestra a continuación nos va a ayudar a poder definir qué es un signo y qué es un síntoma. Que si tú puedes entender lo que es un signo y lo que es un síntoma y la palabra esencial, que yo siempre llamo que es la estrellita de la clase,
si nosotros podemos entender esa estrellita de la clase o de la pregunta, vamos a poder responder cualquier pregunta que me hagan de signo y síntoma, ¿sale? Entonces, comencemos con esta primera pregunta que nos dice, ¿cuál de las siguientes definiciones corresponde a un síntoma? Y voy a activar mi plumero láser para poder señalarte aquello que estamos leyendo. La opción A me dice que un síntoma, y por favor veme diciendo cuál es la respuesta correcta, es lo que el paciente dice de su malestar. Por lo tanto, corresponde a una manifestación objetiva. La opción B me dice es un hecho detectado por el médico. Por lo tanto, es una manifestación objetiva. Y finalmente, la última letra, que es la C, me dice es lo que el paciente dice de su malestar. Por lo tanto, corresponde a una manifestación subjetiva. Y claramente, como la mayoría de ustedes me está contestando, es la letra C. ¿Es lo que el paciente dice de su malestar? Claro que sí. Y nosotros nos podríamos confundir y contestar de forma inmediata con la letra A, porque me dice lo mismo, es lo que el paciente dice de su malestar. Pero la diferencia entre la opción A y la opción C es que la opción A me dice que es una manifestación objetiva, pero la C me dice que es una manifestación subjetiva. Ahí está la clave y es a lo que me refería cuando yo te decía que lo que sí o sí debes de recordar de tus clases es objetivo contra subjetivo, es decir, esa estrellita, ¿va? Esa es la estrellita de esta pregunta que tú te vas a llevar el día de hoy. La diferencia entre un síntoma y un signo, diferencia entre subjetivo y objetivo. Siempre que yo me refiera a un síntoma, que es lo que me están preguntando aquí, nos referimos a una manifestación subjetiva. ¿Por qué subjetiva, Carla? Porque no la podemos comprobar, no la podemos cuantificar, simplemente es lo que el paciente me dice de su malestar. Algunos ejemplos para que nos quede más claro sería, ¿sabes qué? Que tengo dolor de oído, que a eso le llamamos otalgia. Siempre que veamos este sufijo algia, vamos a estar nosotros refiriéndonos a un tipo de dolor. El dolor es la máxima expresión de un síntoma, porque yo no puedo medir cuánto dolor tengo yo o tienes tú. Si un paciente llega contigo, futuro doctor o futura doctora, y te dice que tiene un dolor de cualquier parte de su cuerpo, tú no vas a poder medirlo, no vas a poder decir si le duele mucho o le duele poco. ¿Por qué? Porque el umbral del dolor es único y es diferente. Yo tengo un cierto umbral del dolor, tú tienes otro y tu paciente tiene otro. No podemos decir que si alguien me dice que me duele un 5, siempre le duele de forma moderada o de forma media. Claro que no. Es algo subjetivo porque es algo que el paciente dice que siente. Siente, por eso se llama síntoma, ¿sale? Entonces, el dolor es la máxima expresión de un síntoma. Siempre que nosotros veamos entre nuestras opciones algo que nos habla de dolor, es sí o sí un síntoma. Nunca puede ser un signo, porque nos habla de algo subjetivo. Claro que como médicos en la medicina siempre pensamos en volverlo objetivo para poder determinarlo, pero nunca se puede. Aunque lo intentemos, nunca se puede, ¿vale? Porque no lo podemos medir como lo estamos diciendo. Lo que sí es que utilizamos herramientas. Entre estas herramientas utilizamos, por ejemplo, la escala de EVA, que nos habla qué tan bien se siente un paciente del 1 al 10. Yo le digo a mi paciente, oye, María, del 1 al 10, ¿qué tanto te duele ese oído? ¿Cómo está tu otalgia? Y ella me puede decir, me duele un 5, o sea, mi dolor es moderado. O me puede decir, me duele un 1, apenas si siento el dolor, pero me interesa saber qué es lo que tengo, doctor o doctora. O tal vez me diga, me duele un 10, es el máximo dolor que he tenido en toda mi vida y yo ya quiero que esto se me quite. Entonces, así es como utilizamos algo que llamamos escala de EVA. Yo sé que algunos de ustedes ya han acudido al doctor por algún tipo de dolor, no es dolor de oído específicamente, puede ser cefalea, que es el dolor de cabeza, puede ser mialgia, dolor muscular o cualquier otro tipo de dolor, ¿sale? Y siempre nos dicen del 1 al 10 qué tanto te duele. Cuando a ti te dicen del 1 al 10 qué tanto te duele, nos estamos basando en la escala de EVA, en la escala de visualización análoga, para poder interpretar o valorar el dolor en el grado de mi paciente. Pero además, indagamos un poco más porque es muy subjetivo.
porque estamos hablando de un síntoma y yo quiero llegar a mi diagnóstico. Entonces empiezo a preguntar algo que determinamos como la Alicia. Empiezo a preguntar la A de Alicia, que se llama la aparición. ¿Cuándo comenzó ese dolor? Comenzó hace una semana, hace un día, hace unas horas, y ahí ya puedo entonces determinar si se trata de algo agudo, es decir, de una aparición pronta, que es muy reciente, o algo crónico, que ya lleva meses con ese dolor, pero apenas se está atendiendo. Por ejemplo, la L de la Alicia nos habla de la localización. ¿Dónde me duele? No, doctora, pues me duele específicamente en esta parte. Y le dices que te señale con su dedito, en la parte frontal. Vale, entonces ahí me habla de la L de localización. Le duele en la región frontal. ¿Sale? Y después nos habla de la I, de la intensidad, que ya dijimos que, por ejemplo, yo diría un 5. Ahí llevaríamos la A, la L y la I. Y la C, que nos habla del carácter. Yo te podré decir, es punzante mi dolor. Ese sería el carácter de mi dolor. Después la I de la irradiación, yo te podría decir que ese dolor es localizado o que se irradia a otra parte de mi cabeza, por ejemplo, a la región occipital, a la región parietal, a la región temporal, o que se irradia a otra parte de mi cuerpo. Y finalmente los atenuantes y agravantes, que ahí preguntamos, ¿hay algo que te quite ese dolor? Por ejemplo, una pastillita con un paracetamol, o hay algo que te lo aumente. Yo te puedo decir, cuando escucho ruido, ese dolor aumenta, y tal vez pensar en una migraña, ¿no? Entonces, todo eso me habla de algo subjetivo. Si ven, yo estoy tratando de volverlo objetivo para ver por dónde va este tipo de dolor, pero finalmente no va a terminar de ser subjetivo porque hablamos de un síntoma. Entonces, aquí lo que sí o sí, esta larga explicación que acabamos de dar, no se me puede olvidar, es que un síntoma se define como algo subjetivo, es la estrellita, y que el dolor de cualquier parte de mi cuerpo siempre va a ser un síntoma, ¿sale? Porque es algo típico de Tzani y de mi examen de admisión real, ¿va? Aquí preguntan sobre las clases y van a poder revisarlas posteriormente en esta plataforma y en este canal para que puedan seguir interaccionando con nosotros y también que se sigan preparando de forma gratuita en este curso que vamos a estar llevando tanto el doctor Dani como una servidora Carla en, por parte de UNX, ¿sale? Para ustedes, para que se preparen para a este examen próximo de Tzani 2. Y bueno, la diferencia con un signo, si yo les dije que la palabra estrella en un síntoma es subjetivo, en un signo es objetivo. Es lo contrario. Entonces podemos decir que un signo es algo que es detectado por el médico. De hecho, la letra B me está diciendo la respuesta o la definición de un signo. Es un hecho detectado por el médico. Por lo tanto, es una manifestación objetiva. ¿Por qué objetiva? Porque es detectable, porque es cuantificable, porque es observable, es verificable, ¿sale? Un ejemplo de ello son nuestros signos vitales: la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la saturación de oxígeno, la temperatura corporal, la glucemia. Todos estos son objetivos. ¿Por qué? Yo te dije que la frecuencia respiratoria, por ejemplo, es objetiva. De hecho, se llama signo, es un signo vital. ¿Por qué? Porque yo puedo contar cuántas veces respiro por minuto. Una respiración se compone tanto por inspiración como por expiración. Estos dos elementos van a formar una respiración completa. Entonces yo puedo contar cuántas veces respira mi paciente por minuto y puedo decir, respiro 10 veces por minuto. ¿Está bien o está mal? Ahorita lo vamos a conocer cuáles son los parámetros normales. Respiró 15 veces por minuto. ¿Está bien o está mal? ¿Respiró 100 veces por minuto? No, pues no, ¿verdad? Entonces, a partir del conteo de estas respiraciones, yo puedo determinar la frecuencia respiratoria. ¿Es objetivo? Claro. Yo puedo verificarlo, puedo cuantificarlo. Por lo tanto, ¿es un signo o síntoma? Pues es un signo porque es objetivo. Otro de ellos, por ejemplo, sería aquí, obviamente, la exploración física completa porque es un hecho detectado por el médico. Y además, hola chicos, aquí me están diciendo, pasé a odonto, muchas gracias. Qué padre que ya estás estudiando lo que tú deseabas estudiar y gracias por prepararte con nosotros. Y aquí también tenemos otro ejemplo que es
el de un examen general de orina o comúnmente conocido como EGO, ¿no? Por sus siglas. Y aquí también puedo determinar si, por ejemplo, se trata de una infección de vías urinarias. Yo puedo contabilizar si hay bacterias, puedo contabilizar cuántas bacterias tiene esa orina, cuántas bacterias por campo, puedo contabilizar los leucocitos que obviamente van a estar presentes, porque si nosotros recordamos, los leucocitos van a ser células de nuestro sistema inmune que nos están defendiendo contra infecciones o enfermedades. Obviamente, si yo estoy teniendo una infección de vías urinarias, nuestros leucocitos, nuestras células blancas van a aumentar. ¿Por qué? Porque van a tener mucha chamba para trabajar contra esas bacterias que están ahí lastimándonos. Por lo tanto, van a estar elevados y podemos encontrarlos y cuantificarlos en la orina. Podemos encontrar, por ejemplo, la presencia de eritrocitos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos inflamado, por ejemplo, la vejiga o cualquier estructura de nuestras vías urinarias, podemos tener la presencia de sangre, a lo que llamamos hematuria, es decir, eritrocitos en la sangre. Y yo puedo contar cuántos eritrocitos tengo en la sangre. Aunque yo vea mi orina totalmente amarilla y sin un contenido sanguinolento evidente, que llamaríamos hematuria macroscópica porque puedo verla sin necesidad de un microscopio, si yo la pongo al microscopio, yo puedo ver también eritrocitos o esta hematuria microscópica. Entonces, todo esto lo puedo cuantificar. Si lo puedo cuantificar, lo puedo observar y lo puedo verificar, hablo entonces de algo objetivo. Por lo tanto, estoy hablando de un signo, ¿va? Entonces, de esta pregunta, los puntos estrella importantes que no puedo olvidar es subjetivo, síntoma, objetivo, signo, ¿sale? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo quedó? ¿Hay alguna duda hasta este momento? ¿O estamos súper bien con la diferencia entre signo y síntoma para pasar con nuestra siguiente pregunta? ¿Cómo vamos hasta aquí? Pónganme en los comentarios si ha quedado todo claro y si continuamos o si tienen alguna duda y lo respondemos. Ninguna duda, todo claro, me dicen por aquí. Todo entendido. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a seguir con nuestra siguiente pregunta, ¿sale? Y preguntan aquí si es la primera clase. Es nuestra tercera clase. Ya llevamos desde lunes y martes transmitiendo. Estuvo con ustedes el doctor Dani y estuvo transmitiendo clases que son esenciales y las van a poder ver por este mismo canal en los siguientes días como preguntas para que ustedes estén interactuando, ¿sale? Pero vamos a estar con ustedes lunes, martes, miércoles y jueves de 8 a 9 para que se conecten y estudien con nosotros y lleguen súper preparados para su examen de admisión. Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Un caso clínico súper típico. En Etsani siempre nos vamos a encontrar con casos clínicos que nos van a preguntar o cuál es el signo o síntoma que se encuentra en este caso o el signo vital que se encuentra alterado, que es lo típico de Etsani 2, ¿va? Ay, me da mucho gusto leerlos, chicos. Me da tanto gusto que ya sean admitidos en las carreras que ustedes deseaban, que los felicito. Esta pregunta número 2 nos dice, se recibe en sala de expulsivo recién nacido de 28 semanas de gestación. A la exploración física se detecta una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Cuando yo veo en un caso clínico LPM, significa latidos por minuto, porque estamos hablando de frecuencia cardíaca. ¿Cuántas veces está latiendo mi corazón por minuto? Una frecuencia de respiratoria de 65 respiraciones por minuto. ¿Cuántas veces respira en un minuto? Una temperatura corporal de 36.5 grados Celsius y una tensión arterial, que tensión arterial es lo mismo que presión arterial, de 64 sobre 41. Siempre que nosotros vemos TA, nos referimos a tensión arterial y es lo mismo que encontrar TA, presión arterial. La presión arterial o la tensión arterial nos habla de la fuerza que ejerce nuestra sangre sobre las paredes arteriales. Es como si nosotros tuviéramos una manguera y esa manguera fueran nuestras paredes de las arterias, que son vasos sanguíneos, y el agua fuera nuestra sangre. ¿Qué tan rápido
va nuestra sangre o esa agua en esas paredes arteriales que sería la manguera. De eso nos habla la presión arterial, ¿sale? Y dice que se reporta además un tiraje intercostal, disociación toracoabdominal y retracción sifoidea. El médico refiere que el paciente presenta facies de dolor a la palpación abdominal y dice que el paciente tiene disnea. ¿Cuál de los hallazgos mencionados representa un signo? Opción A, dolor abdominal. Opción B, tiraje intercostal. U opción C, disnea. Y esto es un caso típico que no está inventado. Es probablemente de un paciente que dice que tiene 28 semanas de gestación. Es un recién nacido pretérmino, es decir, nació antes de tiempo. Cuando nosotros decimos que un bebecito nació a término o cuando debía de nacer para así entenderlo, es después de las 37 semanas. O sea, este bebé nació muchísimo antes de tiempo, está pretérmino. Y cuando los bebés nacen pretérmino, o sea, son prematuros, como les llamamos, tienen algo que se llama síndrome de dificultad respiratoria. Es decir, que sus pulmones todavía no están maduros. Nosotros para poder respirar nuestros neumocitos tipo 2, que son un tipo de células que se encuentran en nuestros pulmones, están produciendo algo que se llama factor surfactante. Este factor surfactante nos permite em, que esos bronquiolos y esos alveolos se encuentren dilatados, que no estén colapsados, que no haya telectasias, y entonces permita la ventilación y la perfusión. Si esto está colapsado, pues la ventilación, es decir, la entrada de aire, pues no sería efectiva, ¿va? Entonces estos bebés, como son prematuros, todavía no pueden producir ese factor surfactante que se compone principalmente de lípidos y de apoproteínas también, pero principalmente de lípidos. ¿Qué es lo que pasa? Que esta tensión superficial no es vencida y por lo tanto, ¿qué pasa? Que los alveolos se colapsan y no puede entrar ese aire y entonces va a presentar signos y síntomas de dificultad respiratoria, como este pequeñín. Aquí me preguntaban, ¿qué es tiraje intercostal? Y les voy a poner un video porque aquí me están diciendo que la respuesta correcta es la letra B y claro que están en lo correcto. Es el tiraje intercostal. ¿Por qué no es dijimos que el dolor es la máxima expresión de un síntoma y aquí nos preguntan sobre un signo, por lo tanto, respuesta incorrecta. La opción C la descartamos porque muchas veces creemos que la disnea es dificultad respiratoria. ¿Qué es la diferencia entre disnea y dificultad respiratoria? Que la disnea es un síntoma y la dificultad respiratoria es un signo. ¿Por qué? Porque la disnea es la sensación de esa falta de aliento que nos dice un paciente. Yo puedo decirte, doctor, doctora, siento que me falta el aire. Eso es un síntoma, porque dijimos que un síntoma es subjetivo y es lo que el paciente dice de su malestar. Mientras que el tiraje intercostal es uno de los elementos que forman parte del signo de dificultad respiratoria. Eso sí es un signo, porque yo puedo ver cómo es que está este tiraje intercostal y te puse un video para que veas lo que es tiraje intercostal y te quede claro. Todo esto que hablamos de tiraje intercostal, cómo es que vemos que la piel, por así decirlo, se sumerge a través de las costillas por la dificultad respiratoria, la disociación toracoabdominal, es decir, que no hay una coordinación entre mi tórax y mi abdomen en la respiración porque estoy teniendo una dificultad objetiva para respirar. Y esta retracción sifoidea, es decir, del sifoides, cómo se está retrayendo, nos habla de que objetivamente yo puedo observarlo y puedo verificarlo, tiene una dificultad respiratoria diferente a la disnea, que es la sensación solamente, ¿sale? Esa es la diferencia entre una y otra por si había quedado duda. Entonces, el tiraje intercostal será la respuesta correcta y para aquel que me preguntaba específicamente qué es el tiraje intercostal, puse un videíto que espero poder reproducirlo y no se reprodujo, pero básicamente se hunde esta piel a través de las costillas. Si ustedes pueden ver en este extremo, ven cómo se ven las costillas delimitadas porque la piel se hunde en los espacios intercostales. Eso se llama un tiraje intercostal. Y cuando nosotros vemos eso en los neonatos, en los recién nacidos, nosotros podemos decir
que está teniendo dificultad respiratoria y necesita una ayuda extra, por ejemplo, ponerle las puntitas nasales para darle oxígeno, ¿no? Entonces, en esta opción nos quedamos con la letra B. Nosotros no tuvimos que conocer, como ustedes ven, qué es el síndrome de distrés respiratorio, pero simplemente con saber la diferencia entre objetivo y subjetivo, yo puedo determinar cuál me habla de signo y cuál me habla de síntoma. Ahora seguimos con la tercera pregunta que nos dice, Mario acudió al centro de salud por presentar 140 latidos por minuto, diaforesis, que la diaforesis nos está hablando de una sudoración excesiva, dolor de pecho, es decir, un síntoma, inquietud, también un síntoma, tos de inicio súbito, que aquí sí me gustaría conocer su respuesta, chicos. ¿La tos es un signo o es un síntoma? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Es un signo o es un síntoma? Porque es una pregunta típica. Dice, por ejemplo, Mariana que es un signo, pero Ricardo nos dice que es un síntoma. Y algunos dicen que es síntoma y algunas que es signo. Están 50% entre uno y 50% en otro. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Ambos Ambos, literalmente ambos. ¿Por qué? Porque es un signo claro, es un signo de diferentes alteraciones, tanto alteraciones pulmonares como alteraciones cardíacas. Y es un signo que es evidente, es observable, es cuantificable, claro. Pero también es un síntoma, ¿por qué? Porque yo puedo ahorita fingir mi tos y puedo decir también, tuve tos toda la mañana, doctor, toda la mañana, doctora. Yo sentí mucha tos, pero sin embargo no es algo que yo verifique. Por lo tanto, se puede determinar tanto como signo y como síntoma. Al poder ser determinado como signo y como síntoma, vamos a determinarlo para Etsani como un síntoma. Entonces, la tos para Etsani es un síntoma para que se nos grabe, ¿va? Pero para la vida como médicos y como médicas o futuros profesionales de ciencias de la salud, ustedes saben que puedo determinarlas como ambas, pero para Exani 2 va a ser un síntoma. Y me dice también que tiene cifras tensionales de 150 sobre 95 milímetros de mercurio. Y me dice que qué término recibe la frecuencia cardíaca registrada en Mario. Habla de una bradicardia, una normocardia o una taquicardia. Y la mayoría de ustedes, si no es que todos, me están contestando que la letra C que es una taquicardia. Y están en lo correcto porque los parámetros normales en un adulto, que es lo que a nosotros nos van a preguntar en nuestro examen de admisión, de frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. Si nosotros estamos entre este rango de 60 a 100, estamos hablando de una normocardia, pero si se encuentra mayor a 100, estaríamos hablando de una taquicardia, como sería la respuesta correcta. Taquicardia, ¿por qué? Este prefijo taqui nos habla de que algo está acelerado, ¿sale? Que algo va rápido, por lo tanto nos habla que la frecuencia cardíaca está acelerada. El corazón está latiendo tucún, 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 muy rápido. Sin embargo, la bradicardia, por otro lado, nos habla de que algo está lento. Bradi, este prefijo bradi, tampoco se les tiene que olvidar, es de algo que se encuentra lento, por lo tanto nos habla de que hay una frecuencia cardíaca que está lenta, es decir, tucún, tucún, tucum, lenta. Si yo les dije que el parámetro normal es de 60 a 100, taquicardia sería mayor a 100, como es el caso de este paciente, de Mario, y menor a 60, si yo les hubiera puesto aquí que tenía 40 latidos por minuto, yo estaría hablando de una bradicardia, es decir, que se encuentra una frecuencia cardíaca lenta. Estos prefijos sí o sí los tengo que saber. A ver, chicos, ¿qué me dicen aquí? Las cifras tensionales de Mario están en 150-95. ¿Cómo estarían? ¿Estarían hipertensos? ¿Estará hipotenso o estará normotenso? Si yo les hubiera preguntado sobre la tensión arterial, ¿qué estaría? Bere me dice que estaría y Miguel que estarían hipertensos. Ricardo también dice que hipertenso. Exacto, porque cuando nosotros utilizamos este prefijo hiper, nos referimos a algo que está por arriba de su valor de, pero si nosotros hablamos que está hipo, este prefijo hipotenso,
nos hablamos de que algo está por debajo de su valor normal. ¿Va? Normotenso, obviamente, en los parámetros normales. La presión arterial normal se encuentra entre 120-80. ¿Tiene que estar siempre, Carla, en 120-80? No, hay parámetros normales hacia arriba y hacia abajo. Si yo encuentro mi presión arterial mayor a 140-90, yo voy a estar hablando de que este paciente está hipertenso, como ustedes me dicen y como se encuentra Mario en este ejemplo. Pero si está por debajo de 90-60, hablaría que está de hipotenso. Entonces, si yo encuentro a mi paciente Mario, si aquí me hubieran dicho 115-85, estaría normotenso, no tiene que estar 120-80 exactamente. Si vimos hay parámetros hacia arriba y hacia abajo, pero el parámetro promedio sería 120-80. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y obviamente, como ya decíamos, el dolor sería justamente un síntoma, la tos un síntoma y los signos vitales un signo. Muy bien, me da gusto que haya quedado claro y vamos a seguir con nuestra siguiente pregunta. En este caso dijimos que nos quedamos con taquicardia y que la estrellita de esta pregunta son los prefijos taqui y bradi. Taqui alto o acelerado y bradi bajo o lento. La siguiente pregunta es otro caso clínico y me dice paciente femenino de 30 años de edad acude al servicio de urgencias por presentar fiebre cuantificada de 40 grados Celsius. Y aquí es algo importante de recalcar esto, fiebre cuantificada. Muchas veces podemos hablar de calentura. Si nosotros hablamos de calentura o de que me siento caliente, eso es un síntoma porque es algo que el paciente dice de su malestar. Recuerden siempre la definición, yo puedo decirte es que me siento bien caliente, tengo calentura y puedo no tener fiebre, simplemente es un síntoma. Cuando la fiebre ya es cuantificada, como en este caso que tiene 40 grados Celsius, ya es un signo porque es objetivo, es confiable, es cuantificable, es verificable. Escalofríos es un síntoma, yo no puedo decir cuántos escalofríos siento. Cefalea, dolor de cabeza, por lo tanto, dolor es igual a síntoma. Dolor retroorbitario durante los movimientos oculares, dolor lumbar, odinofagia, cuando nosotros vemos el sufijo fagia, también está algia, yo quería decir eso, cuando vimos el sufijo algia, estamos hablando de dolor, y odino también significa dolor, odinofagia, dolor al tragar, fagia de tragar, ¿vale? Dolor al tragar y postración grave. A la exploración se agrega hallazgos de gingivorragia, es decir, sangrado o flujo de la etimología. En las encías, gingivo nos habla de encías y ragia de flujo o sangrado. Entonces esto es un signo porque es detectable, es observable, es cuantificable, es objetivo, ¿va? Nos dice cuál de los hallazgos registrados corresponde a un síntoma. Opción A, odinofagia, dijimos que nos habla de un dolor al tragar y dijimos que dolor siempre es síntoma, la descarto. La letra B, y muchos me ponían la letra A, para que vean que odino nos habla de dolor, ¿sale? Eso es importante tenerlo en cuenta para no caer en la trampa, porque puede haber términos que no conocemos y es totalmente normal. La letra B nos dice temperatura corporal de 40 grados Celsius. Esa sería la respuesta. Ay, perdón, dice síntoma, yo me estaba yendo por un signo, tienen todos la razón. Síntoma odinofagia, nos está preguntando por odinofagia. Obviamente la respuesta correcta es la A. La B es un signo porque nos está hablando de un signo vital. Y gingivorragia, yo ya les decía que era un signo porque es sangrado en las encías, por lo tanto hablamos también de un signo. Nos habla de un síntoma y por lo tanto, como todos ustedes me dijeron, es la letra A. Correcto, chicos, muy bien. La siguiente pregunta nos dice, paciente femenino de 18 años de edad que acude al servicio de uroginecología por presentar disuria. La disuria es dolor al orinar. Hematuria, ya dijimos, presencia de eritrocitos en la orina, es decir, sangrado en la orina, que dijimos que puede ser microscópica o macroscópica, cuando hablábamos de los ejemplos como el examen general de orina.
Dolor pélvico, síntoma. Polaquiuria, signo. ¿Por qué? Porque la polaquiuria nos habla de que el paciente o la paciente, en este caso una mujer, está orinando frecuentemente, más de 8 veces por día. A eso no se refiere la polaquiuria, que está orinando más de 8 veces por día y que además en sus orinas el volumen es muy disminuido. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha cursado con una infección de vías urinarias, ¿qué es lo que va a pasar? Que sí o sí cursaron con este signo, polaquiuria, ir recurrentemente al baño, tener disuria, dolor al orinar y un volumen disminuido, diferente a la poliuria, ¿sale? La poliuria, como dice poli de mucho, nos habla de que hay un volumen abundante, más de 2 litros por minuto, y dice, y refiere que su orina parece concentrada y con mal olor. Básicamente nos está hablando de que esa orina está contaminada, ¿no? Entonces, seguramente esta paciente está cursando con una IBU, con una infección de vías urinarias. Y nos dice, a la exploración física se registra una TA o PA, presión arterial o tensión arterial, de 115 sobre 75 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 85, frecuencia respiratoria de 20 y una temperatura corporal de 38 grados Celsius. Y nos dice que qué signo vital se encuentra alterado, la presión arterial, la frecuencia cardíaca o la temperatura corporal. Y como ustedes me dicen, la temperatura corporal es la correcta. ¿Por qué? Porque la presión arterial se encuentra en 115/75 y dijimos que el promedio es 120/80 y que los límites hacia abajo eran 90/60 y hacia arriba 140/90. Se encuentra entre estos parámetros de normalidad, por lo tanto, check, está normal. La frecuencia cardíaca está de 85 y dijimos que de 60 a 10 está normal, por lo tanto, check, está normal. Y la última, que es la temperatura corporal, nos dice que es de 38 grados Celsius. Por lo tanto, está elevada. Fíjense algo aquí. La temperatura corporal normal para Etsani, esto quiero que lo graben bien, porque es lo que tú te debes de aprender para tu examen de admisión, es de 35.5 a 37.4. 35.5 a 37.4. Eso es lo que me va a preguntar mi examen de admisión para Etsani 2. Pero como médico, claro que eso no está bien. Claro que no. Lo normal va a ser 36.5 a 37.5. Me dice que lo repita Jeffrey. De Etsani te preguntan que la temperatura corporal normal es de 35.5 a 37.4. ¿Por qué yo te digo que yo no estoy de acuerdo? Porque en la vida real como médico no. Vas a tomar como parámetros normales 36.5 a 37.5. Y no te lo digo para confundirte, pero es importante que lo conozcas, ¿va? Porque si un paciente me está llegando con una temperatura de 35.5, yo no voy a estar tranquila. Yo voy a decir, este paciente tal vez está cursando hasta con un SIRS. Seguramente está con sepsis o a lo mejor me está cayendo en choque y por eso la temperatura está en descenso. No es normal una temperatura de 35, no. Pero para Etsani, para mi examen, yo voy a decir que sí, porque me interesa pasar mi examen de admisión. Entonces, 35.5 a 37.4, ¿sale? Muy bien, chicos. Y me preguntaban que si tal vez esto se trataba de una infección, y sí, así es, nos habla de una infección de vías urinarias, este caso clínico, como me comentaban también ustedes, ¿va? Entonces, la temperatura corporal total ya se les quedó claro. A ver, escríbanme aquí en los comentarios cuál es la temperatura corporal normal para mi examen de admisión, si es que ya quedó claro. Y claro que este parámetro se sale de la normalidad. 38 grados Celsius, o sea, está elevado. Entonces nos habla de que nuestras células del sistema inmunológico están actuando. Cuando nuestro cuerpo nos defiende contra infecciones y enfermedades,
nuestros leucocitos, nuestras células blancas, ¿qué es lo que hacen? Están liberando moléculas que se llaman unas interleucinas y también factores, ¿no? Pero las interleucinas, y ahorita como cultura, la interleucina 1, la interleucina 6 principalmente, el factor de necrosis tumoral alfa, todos esos están actuando y nuestro hipotálamo empieza ¿a qué? A actuar como este regulador térmico. Espero que en un futuro veamos una clase de sistema nervioso y sistema endocrino que sé que les va a encantar y van a entender cómo este hipotálamo actúa para elevar esta temperatura corporal. Entonces, estos pirógenos endógenos están elevando nuestra temperatura porque están trabajando en luchar con estas bacterias, ¿sale? Y por eso es que se eleva nuestra temperatura cuando estamos enfermos. Eso quiere decir que nuestro sistema inmune está actuando. Entonces, no hay que tenerle miedo a la temperatura. ¿Va? Hay que dejar que haga su chamba. Claro que si está elevándose más, ya de 38, ya tengo 39 grados Celsius, hay que controlarla porque no quiero convulsionar. ¿Sale? Pero básicamente eso es lo que pasa en nuestro cuerpo, como explicación por pura cultura propia. Pero nos quedamos con la respuesta C, como todos ustedes me dijeron. Penúltimo caso, casi terminamos. El día de hoy estamos compartiendo 7 casos clínicos. Este ejercicio me está diciendo, paciente masculino de 1 mes de edad que acude al servicio de pediatría. A la exploración física se detecta hipotonía generalizada, facies característica con fisuras palpebrales oblicuas, hacia arriba, y orejas pequeñas, implantación baja, se observa con una lengua protuyente, secundaria a una macroglosia, es decir, una lengua grande, e hipotonía orofacial, una de las principales características de estos síndromes. De hecho, la macroglosia también se observa porque la lengua son músculos y si hay hipotonía, nuestros músculos están menos tensos, están relajados. Entonces la lengua también se relaja porque es un músculo. Por lo tanto, la vemos así, ¿no? Manos pequeñas, separación aumentada entre el primer y segundo ortejo. A nuestras manos, nuestros dedos, como lo acabo de decir, les decimos dedos, pero a los dedos de los pies, el término médico específico es ortejo, no les llamamos dedo del pie, le llamamos ortejo, primer ortejo, segundo ortejo y así hasta el quinto, ¿va? Algo que también aprendimos hoy. Se encuentra reporte de genética diagnosticado como una trisomía 21. Las características antes mencionadas corresponden a qué síndrome. Si yo no sé qué características tiene el síndrome con característica de trisomía 21, puedo ignorarlo, pero esto me dice la respuesta. Hay una trisomía 21 y nuestro Etsani 2 nos pregunta las trisomías características, que es la trisomía 21, la trisomía 18 y la trisomía 13. Eso nunca falta, una pregunta de estas tres trisomías o del síndrome de Klinefelter, que es un XXY, o de el síndrome de Turner, que nos habla de una monosomía X, es decir, que le falta un cromosoma X, ¿vale? Entonces, siempre, nunca falta tampoco este tipo de preguntas. Y aquí, como todos ustedes me dicen, la respuesta correcta sería la letra A, síndrome de Down. Si yo no sé que el síndrome de Down tiene todas estas características, con que a mí me digan que tiene una trisomía 21, yo tengo que responder directamente síndrome de Down y no tengo que dudar, porque ese es el diagnóstico de síndrome de Down y cursa con todas estas características. Aquí vemos las fisuras palpebrales hacia arriba, el epicanto, que es este pliegue del párpado que cubre el ángulo interno del ojo, el puente nasal plano. Aquí obviamente está sonriendo, no se ve la macroglosia. Manos pequeñas. Estos niños también tienen una talla baja. Pueden tener retraso intelectual que puede ir de leve, moderado o severo. Tienen implantación baja de las orejas, pueden tener también cardiopatías, principalmente como comunicaciones, conducto auriculoventricular, comunicación interventricular, comunicación interauricular, pueden tener también una atresia duodenal, etcétera, etcétera. Y también este signo de la sandalia, que por aquí se los puse, que es esta separación aumentada entre el primer y segundo ortejo, que es el dedito gordo del pie
y el segundo, ¿no? Se ve más separado. Y bueno, estas son características del síndrome de Down, pero la trisomía 21 es lo que sí o sí no me puede hacer dudar. El síndrome de Edwards, yo el día de hoy aprendo que el síndrome de Edwards es la trisomía 18, ¿va? Si ahí me dicen que hay una trisomía 18, yo respondo directamente síndrome de Edwards. Este síndrome de Edwards puede tener alteraciones también gastrointestinales, también urinarias, retraso de el desarrollo, retraso intelectual, pero estos bebecitos casi pierden la vida intrauterina, es decir, no nacen o su esperanza de vida es de semanas a meses, ¿sale? Porque tienen múltiples problemas. Y el síndrome de Patau es la trisomía 13, otra que no se me debe de olvidar, trisomía 13, síndrome de Patau. Y este síndrome de Patau es todavía más raro, ¿sale? Y en este mueren a los días si es que nacen estos bebecillos y si no, pues es una muerte intrauterina. Tienen holoprosencefalia, es decir, que nuestro telencéfalo, o sea, nuestro prosencéfalo, nuestro cerebro anterior, no se divide en nuestros hemisferios, tanto derecho como izquierdo, sino que se mantiene como uno solo. Pueden tener un solo ojo, es decir, ciclofía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estos bebés casi nunca llegan al nacimiento y si es que lo logran, duran vivos algunas horas o algunos días. Y ese es el síndrome de Patau, ¿sale? Entonces, en esta opción, obviamente nos quedamos con la letra A. Muy bien, chicos. Y última pregunta, que es esta pregunta número 7. Vamos a estar viendo una estrellita. ¿Por qué una estrellita? Porque esta pregunta ha sido típica, literal, y que incluso en tu guía interactiva actual de Etsani 2, tú puedes encontrar esta pregunta. ¿Por qué? Porque es una pregunta que se ha repetido en Etsani. Por lo tanto, es una estrellita que yo no me puedo olvidar. Pero miren lo que dice. Un adulto acude a un consultorio médico por presentar malestar general. Durante la exploración física se reporta una presión arterial de 120-80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 85 por minuto y una temperatura de 38.5 grados Celsius. ¿Cuál dato se encuentra fuera del rango normal? Y aquí yo les voy a dar un tip para terminar con esta clase. Muchas veces, y como la mayoría de los casos clínicos que yo les pregunté, les echamos un chorote, ¿no? De que paciente que llega a urgencias, paciente que llega a ginecología, paciente que es un recién nacido, paciente que llega a tal servicio, y todo eso no me sirve. Lo que yo puedo hacer en mi examen de admisión, si es que me queda poco tiempo para responder, es irme a la pregunta. Imaginen que yo no leí todo lo que les dije y que solamente leo, ¿cuál dato se encuentra fuera de lo normal? Ah, presión arterial. Y voy y reviso la presión arterial. 120/80, ¿no? De hecho, está en su Super Pro Max. B, temperatura. 38.5 es la respuesta correcta. Me quedo con ella, porque para Etsani dijimos, como ustedes bien me contestaron hace un momento, 35.5 a 37.4. Y frecuencia cardíaca, para no dejarla pasar, 85. Está normal, la temperatura es mi respuesta correcta. Y ya no leí todo esto. Y así con otros ejercicios, porque muchas veces me pueden preguntar cuál es un signo y cuál es un síntoma, simplemente. Y con las puras opciones puedo llegar a mi opción correcta. Entonces, si en algún momento yo me quedo sin tiempo, me voy a la pregunta y respondo este reactivo de mi examen de admisión, ¿sale? Para llegar a la respuesta correcta. Y con esto, chicos, estaríamos terminando. Yaret me pregunta cómo adquieres el curso. Yaret, justamente vamos para allá, fíjate. Comercial. Vamos a iniciar el siguiente curso este 9 de febrero. Son 7 semanas completas que nos vamos a estar viendo lunes, miércoles y viernes. Si es que estás en el programa de semana, en el semi-intensivo, o fines de semana, si es que solamente te puedes conectar sábados y domingos, inicia el 14 de febrero. Son 7 semanas, vamos a ver los temas más preguntados, estaremos abarcando el temario tanto de premedicina como de ciencias de la salud, con la aplicación de exámenes simulacro, que obviamente están pensados para simular muy bien estas preguntas típicas de Etsani 2. Y hay un segundo ciclo, porque algunos de ustedes presentan hasta julio y dicen, todavía no quiero iniciar,
yo mejor me espero a iniciar en abril y el segundo ciclo inicia el 6 de abril o el 11 de abril, en todo caso si quieres entre semana o fines de semana, y aquí te dejamos los números para que puedas comunicarte, enviar un WhatsApp, te den la información que tú requieras y puedas estar en este curso próximo con nosotros, tanto con el doctor Dani como con una servidora Carla y otros profesores que nos estarán acompañando para que te prepares para tu examen de admisión. Y así como ustedes dicen, estas clases vamos a estar otorgándolas de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche. Obviamente el temario completo se estará abordando en el curso de UNX, donde te estaremos acompañando de una forma muy directa, pero aquí te dejo toda la información. Chicos, antes de irme y de terminar esta hora de clase, me gustaría saber si hay alguna duda. Si hay alguna duda, quiero contestarla antes de irme de la clase que vimos el día de hoy. ¿Quedó alguna duda de signos y síntomas? ¿O están súper listos para que lleguen a su examen y cualquier pregunta de este tipo la puedan responder 100%? Alondra, no tengo todavía canal de YouTube posteriormente y se los pasamos, ¿sale? Así es, le sirve para las carreras relacionadas a ciencias de la salud. Dependiendo de tu centro universitario, te estarán pidiendo premedicina o ciencias de la salud, pero este tema de signos y síntomas corresponde tanto al área de premedicina como el de ciencias de la salud, para ambos, ¿va? Por lo tanto, este tema tiene que quedar súper, súper bien entendido. ¿Cómo puedo identificar un signo y un síntoma? Como yo les decía anteriormente, la palabra clave será subjetivo y objetivo, ¿va? Eso sí o sí será la respuesta correcta, subjetivo y objetivo. Si yo veo, por ejemplo, dolor abdominal, yo voy a pensar, ¿lo puedo cuantificar? ¿Lo puedo corroborar? ¿Yo lo detecto? ¿O es algo que el paciente me dice? Es algo que el paciente me dice. Síntoma, ¿va? Si es algo que digo, es evidente, puedo cuantificarlo, puedo detectarlo, es objetivo. Signo. Esas dos palabras son las estrellitas de la clase, chicos. Dicen que ninguna duda hay que aprender los términos médicos y es otra de sus clases que incluye el temario de ciencias de la salud. Claro que sí. Estás cursando el tercer año, muchas felicidades. El horario de las clases será de 8 a 9, chicos, ¿sale? Ay, qué lindo, Faust. Dice que te preparan para todo, ¿verdad que sí? La verdad es que sí, llegan muy preparados para sus clases. Nuestro primer objetivo, siempre decimos en UNX que tenemos dos objetivos en el área de premedicina y ciencias de la salud. El primero y el más importante, que pases tu examen de admisión, pero el segundo es que llegues con las bases suficientes, necesarias y un punto más arriba para tus primeros semestres. Y te aseguro que llegas con un nivel mucho más elevado. Gracias por sus mensajes, chicos. Y dicen, ¿estudiar medicina es difícil? Sí, depende de ti. La verdad es que cada persona se pone sus retos. Puede ser súper comprometido o más o menos comprometido, pero medicina es difícil, sí, es difícil, pero vale la pena. Es una carrera que muy satisfactoria y si es tu vocación, la vas a disfrutar todos los días. Pero bueno, chicos, entonces creo que todo está resuelto. Em, Les deseo todo el éxito en esta preparación del examen. Va comenzando el año, entonces les recomiendo que sigan conectándose a estas clases gratuitas donde las estaremos acompañando para que lleguen preparados a su examen, ¿sale? Y ahí tienen la información necesaria por si alguno de ustedes la requiere. Y yo los dejo, chicos. Yo los dejo. Me dio gusto compartir este día con ustedes. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Si aprendieron una cosa, estamos bien servidos. Les deseo una bonita noche y yo los estaré viendo el próximo lunes. El próximo lunes y próximo martes estaré con ustedes nuevamente para compartir nuevas clases y nuevos temas. Nos vemos. Que descansen. Bye.